¿por qué no se pone de pie conmigo y busca en su Biblia el libro de Apocalipsis capítulo 3? Hoy nos toca terminar con los 7 mensajes a las iglesias en Apocalipsis. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Y vamos a leer la carta a la iglesia de Laodicea. Si usted ha tenido la oportunidad de leer esta carta, usted sabe que es una carta fuerte. Para mí creo que es la más fuerte de las 7. Y yo sé que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22, dice de esta manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que entonces seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, en esta mañana. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, hablándonos, redarguyéndonos, aclarando nuestra visión para poder ver lo que tú quieres que nosotros veamos. Padre, que tu palabra nos transforme, nos cambie, nos restaure. Espíritu Santo, ministra nuestra mente y en nuestro corazón para poder recibir de ti en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Puede sentarse, iglesia. Dígale a su vecino, el Señor nos va a hablar hoy. ¿Qué mensaje? Qué mensaje. De todos los mensajes de los cuales hemos hablado, yo le decía que creo que este es el más fuerte. A mí no me gustaría escuchar este mensaje de parte de Dios. Déjeme darle un poco de contexto sobre la iglesia de Laodicea. Laodicea era una ciudad económicamente impresionante, ¿sí? Laodicea era una ciudad materialmente rica. Cuando usted se paseaba por Laodicea, usted veía el lujo en su máxima expresión. Casi sería como usted andar viajando por la ciudad de Dubái, ¿sí? Los carros que se manejaban ahí, a lo mejor no habían Lamborghini, pero los carros de caballo eran de último modelo y tenían un poco de oro en ellos, ¿verdad? Tenían hoteles, tenían mercados, ahí se vendía Louis Vuitton y Hermès y Gucci, todo eso se vendía en el mercado de Laodicea. Laodicea era una ciudad pudiente, mucha riqueza. Las casas y los negocios eran de nivel de clase social exagerados. Era una ciudad con mucha plata. Es más, en Laodicea estaba el centro bancario. A nivel mundial era aquí donde se intercambiaba el oro por las diferentes monedas que existían en aquel tiempo.
Usted sabe que para poder tener ese tipo de empuje, ese tipo de habilidad, usted tenía que estar bien parado en lo que se estaba haciendo. Por ejemplo, hoy nosotros manejamos tanto el cash como el dinero digital, que está en sus cuentas, en sus aplicaciones, y también manejamos lo que es el Bitcoin, aparte de todas las otras monedas alrededor del mundo. La Odisea en aquellos tiempos era el lugar donde todo esto se manejaba. Así que este lugar tenía mucha plata. Aparte de esto, de ser un centro bancario, también ellos tenían una escuela de medicina muy reconocida y habían incrementado su impacto a nivel mundial desarrollando un tipo de polvo derivado de unas piedras que existían en esa área para aliviar la irritación de los ojos. Era casi como el Vicin de hoy, ¿verdad? Cuando usted tiene los ojos irritados, usted se compra una botellita de Vicin, se lo pone en el ojo y como que le quita la irritación. Bueno, en la Odisea, la escuela de medicina, el departamento de optometría había desarrollado un polvo que hacía exactamente eso, aliviaba la irritación de los ojos. Y personas alrededor del mundo conocido en aquel tiempo llegaban a este lugar a pedir y a comprar ese ungüento, ese polvo que ayudaba a disminuir la irritación de los ojos. Era otra exportación que hacían de esta ciudad. Déjeme decirle, el estilo de vida y las viviendas en esta ciudad eran ostentosas. ¿Ah? La Odisea ofrecía vecindarios junto a mercados bien surtidos, escuelas con equipos y maestros de primera, tiendas de vendedores reconocidos y entretenimiento inigualable. Se lo pongo de esta manera. La Odisea tenía aproximadamente 40,000 ciudadanos y tenían 2 teatros. En comparación, Éfeso tenía 200,000 ciudadanos y solo tenía un teatro. ¿Ok? Esto habla sobre el orgullo, el nivel de lujo y de pompa que tenía la Odisea. Era difícil desarrollar obras teatrales para un teatro. Y en Éfeso lo hacían porque tenían 200,000 ciudadanos. Pero aquí en la Odisea, ellos entretenían en 2 diferentes teatros a 40,000 ciudadanos. Habla acerca del ego de esta ciudad. También la Odisea era reconocido por otro producto. Y era que ellos habían alcanzado la atención del mundo por producir vestiduras de lana negra. Habían encontrado una manera de procesar la lana negra para que se sintiese más suave y pareciera más negra hasta el punto que brillaba. ¿Sí? Estos eran codiciados por las autoridades romanas y todas las personas con auge, con pompa, ¿verdad? Ellos habían encontrado la manera de que los sacos o las vestiduras que eran hechas de lana fueran mucho más suaves al toque y eran tan negras que brillaban. Y la Odisea era reconocida por este tipo de vestimenta. Es más, las personas venían a la Odisea a buscar específicamente ese tipo de vestimenta, venían a buscar esa pomada, ese polvo para los ojos, porque aquí era el lugar donde eso se conseguía. Y déjeme decirle, la Odisea lo reconocía y lo hacía mercado con esto. ¿Ve? El problema es que la Odisea, aunque tenía todo esto para su beneficio, tenía un problema grave. Su posición geográfica, ¿verdad?, donde estaba puesta la Odisea, ponía a esta ciudad en el corazón de las rutas de comercio.
Las personas cuando intercambiaban bienes pasaban por la Odisea, tanto cuando salían del sur y iban al norte, como cuando salían del este y iban al oeste. La Odisea estaba en el corazón de las rutas de intercambio, las rutas de comercio. Y por eso es que esta ciudad estaba con tanta ventaja. Por el otro lado, porque estaba en el centro de su lugar geográfico, estaba lejos de agua. En este lugar las personas procuraban viajar entre montañas, pero usaban los valles. Obvio, es mucho más fácil viajar por las rutas en los valles en vez de andar por las montañas. Entonces la Odisea estaba en un valle, pero en ese valle estaban lejos de fuentes de agua. Estaban en un puesto donde para las rutas de comercio estaban en ventaja, pero estaban en desventaja cuando se hablaba de conseguir agua pura. En otras palabras, la Odisea no tenía agua y tenían que buscar la manera de conseguirlas. En comparación a las dos ciudades que estaban al lado de la Odisea. Por ejemplo, está la ciudad de Colosas. Colosas estaba al pie de las montañas. Entonces el agua que tenía Colosa era esa agua que venía de la nieve derritida. Venía fría, refrescante y era clara. Es más, si Colosas quisiera, pudiera hoy en día vender su agua embotellada, ¿verdad? Así de limpia y así de fría y así de pura era el agua que se encontraba en la ciudad vecina de la Odisea, que se conocía como Colosas. Por el otro lado estaba la ciudad de Hierápolis. Hierápolis se conocía por sus aguas termales, sus aguas medicinales. Las personas encontraban estas aguas termales en Hierápolis y ahí ellos podían encontrar un alivio a sus dolencias del cuerpo. Pero en comparación a Hierápolis y a Colosas, el agua que se encontraba en la Odisea era horrible. Porque como no estaban cerca de una fuente buena de agua, no tenían aguas termales ni tampoco tenían el agua que venía de las montañas, ellos tenían que acarrear agua a la Odisea. Porque ahí había gente que estaba viviendo, obvio, con mucha plata, ¿sí? Y necesitaban agua. Entonces lo que hizo la ciudad con una tubería de barro, empezaron a acarrear agua de unos ríos que estaban más cerca. Las montañas estaban demasiado lejos y las aguas termales también estaban demasiado lejos. Encontraron un río que a veces aún en el verano se secaba, pero esa era la única fuente que ellos encontraron de agua. Y agarraron tuberías hechas casi como de un barro, ¿verdad? Y por millas y millas acarreaban agua de este río que entraba a la ciudad. Hoy en día usted puede visitar esa área y todavía encuentra residuos de estos tubos, ¿verdad? Usted puede encontrar pedazos de esta tubería que habían usado para traer agua a la Odisea. El problema es que con el sol y con los minerales que ya existían en el agua de este río, cuando el agua llegaba a las casas, llegaba no fría, obvio, tampoco llegaba hirviendo, llegaba tibia, pero con un sabor de mineral. Usted metía sus vegetales ahí en esa agua y le echaba a perder la cena, ¿verdad? Si ellos hubieran tenido un freezer, ¿verdad? Donde agarran esa agua, meten y hacen hielitos para meter en su limonada, cuando usted hubiera tomado esa limonada, le echa a perder la limonada. El agua que llegaba a la Odisea era horrible, horrible. Pero ellos estaban contentos porque era una ciudad próspera, una ciudad bendecida, una ciudad con muchas posesiones materiales. Y a esta iglesia, usted puede imaginarse el tipo de personas que llegaban. Si habían tiendas
donde vendían artículos caros, los miembros de esta iglesia estaban viviendo en esa ciudad porque tenían plata. Ellos tenían suficiente para vivir en ese lugar y comprar en esas tiendas. Las hermanas llegaban a esta iglesia con los mejores vestidos, la última moda. Los caballeros siempre llegaban con un traje bien puesto. Las joyas que usted miraba en esta iglesia eran de tremenda calidad. Estamos hablando de un pueblo materialmente bendecido, y estos eran el tipo de hermanos que llegaban a esta iglesia de Laodicea. A ellos no les hacía falta nada materialmente. Es más, se dice que en el año 17 después de Cristo ocurrió un terremoto que sacudió y destruyó la ciudad de Laodicea. Destruido, el terremoto hizo trizas la ciudad. Y Roma se entera y le ofrecen a Laodicea ayuda financiera para poder restablecer sus edificios, restablecer sus casas, regresar a la normalidad en la economía. Laodicea se jactó en decirle gracias, pero no gracias. Tenemos lo suficiente dinero, el suficiente dinero para nosotros mismos levantarnos. Y así fue. Sin ninguna ayuda de ningún otro lugar, los ciudadanos de Laodicea edificaron más grande, edificaron mejor y edificaron más lujoso todos los edificios que ese terremoto les echó a perder. Con sus propias fuerzas, su propia plata, sus propios recursos. No necesitaron ayuda de nadie. Y se jactaron de eso. A esta iglesia se les envía este mensaje. Y el Señor Jesús le dice, yo conozco tus obras. Y ahí se queda. Y va directo para el reproche. Esta es la única iglesia de los 7 mensajes que Jesús no tiene nada bueno que decir de ellos. Nada bueno. En las otras dice, pero hay un grupo de ustedes que no se han manchado sus vestidos. Hay unos cuantos de ustedes que no han doblado su rodilla. ¿Vea? En los otros mensajes hay un mensaje para ese grupo, esas personas que se mantuvieron fiel. Conozco tus obras, habla acerca de lo que estaban haciendo, das a los pobres, has guardado la fe. La iglesia de Laodicea nada. Esta iglesia, aunque era materialmente bendecida, no estaba haciendo nada que mereciera el reconocimiento de Jesús. Él le dice, yo conozco tus obras. Y luego continúa diciendo que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los laodicenses entendieron la referencia. ¿Verdad? Muchos de nosotros pensamos, el Señor te está diciendo que estés en fuego con el Señor, ¿verdad? Eso quiere decir caliente, y frío quiere decir que estás en el mundo. No, eso no quiere decir eso. Está hablando de propósito. El agua caliente tiene un propósito y el agua fría tiene un propósito. Esta gente estaban viviendo sumamente bendecidas sin propósito. No sabían por qué estaban bendecidas. Pensaban que su bendición era para su propia satisfacción. Pensaban que el Señor los había bendecido a ellos para que vivieran bien y sus familias bien y gozaran de los lujos de la tierra. El Señor les dice, yo quisiera que vivieran con el propósito por el cual yo los he dado, por el cual yo los he bendecido. Pero son tibios, no cumplen el propósito. Tienen plata, tienen energía, tienen salud, pero ¿para qué? No están cumpliendo el propósito. Como las aguas de Colosas, fría, con propósito. Como las aguas termales de Hierápolis.
Él le dice a ellos, él le dice a los laodicenses, le dice, así como el agua de ustedes los enferma, así me enferma a mí verlos a ustedes. Porque no eres caliente ni tibio, porque no eres caliente ni frío, eres tibio, te vomitaré, me enfermas. Al verte, me enfermo, me da algo aquí, le dice el Señor. Porque sos bendecido, pero no entendés por qué ni para qué. Déjeme decirle, iglesia, yo predico la prosperidad. Yo predico un evangelio de prosperidad. Porque el Señor cuando nos llama a vivir bien. El problema es que muchos de nosotros hemos mezclado o mejor dicho, malentendido la prosperidad por el materialismo. La prosperidad no es materialismo. Yo no soy próspero porque ando en Mercedes. Yo no soy próspero porque vivo en Coco Plum. Hay personas que manejan un Mercedes, que lo deben todito y están más endeudados que saber quién. ¿Sí? Eso no es prosperidad. Dios no te llamó a estar endeudado. El carro que manejas, la cantidad de dinero que tienes en el banco, la casa donde vives, no habla de tu prosperidad. Puede que hable del materialismo, pero no habla de prosperidad. Esta gente era una iglesia materialmente bendecida, pero no eran prósperos. Y cuando el Señor los miraba, le molestaba. Yo no sé si uno puede captar esa idea de que cuando el Señor me mire a mí, le doy asco. Es posible que yo como persona, como creyente, porque este no es un mensaje a los inconversos, esto no es un mensaje a las personas que no conocen del Señor, este es un mensaje a una iglesia. Que una iglesia le dé asco a Dios, está fuerte. Y por eso nosotros tenemos que entender que aquí el asco que Dios ve no es en lo material. El Señor no le da asco cuántas posesiones estas personas tienen. Lo que le da asco es la actitud de las personas que tienen tantas posesiones. El Señor no está en contra de las cosas buenas. El Señor no está en contra de casas buenas, de carros buenos. El Señor no está en contra de eso. El Señor está en contra de la actitud que nosotros tomamos cuando somos bendecidos. Cuando empezamos a cambiar la bendición por el que bendice. Cuando nos importa más lo que tenemos en la mano que lo que Él tiene en su corazón. Eso es lo que le dio asco a Dios, a Jesús, con esta iglesia. Jesús le está diciendo a la iglesia de Laodicea, me enfermas, me das asco, no me caes bien. Y Él se lo dice, le da la razón, yo no me estoy inventando qué fue su actitud. Le dice, ¿por qué me enfermas? Porque tú decís, soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia había llegado al punto donde de verdad no les hacía falta nada materialmente. Y porque no les hacía falta nada materialmente, tampoco les hacía falta Jesús. Y tenemos que tener cuidado porque nosotros como iglesia podemos cometer el error de solo buscar de Dios cuando las cosas no van bien. Oramos, déjeme decirle, esta última temporada de elecciones, cuánta gente estuvo orando y ayunando. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Ya acabó la frustración, la crisis aquí en el país. ¿O era que estábamos orando por un candidato en vez de por un propósito? ¿Qué fue lo que pasó? Es más, creo que si la iglesia de Dios debe orar y ayunar, es más hoy que ayer, ¿verdad?
Si necesitamos sentir una exageración, un sentimiento intenso por nuestra nación, por nuestras familias, por nuestro futuro, es ahora. Ese sentimiento debe incrementar, no disminuir. Porque el problema es que como iglesia nosotros a veces buscamos al Señor solo cuando las cosas van mal. La Odisea, ese fue su problema. Como no les hacía falta nada materialmente, suponían que tampoco les hacía algo espiritualmente. Ahí es donde está el problema. Cuando nosotros medimos nuestra espiritualidad con la cantidad de posesiones y salud que tenemos. No. Porque eres cristiano no quiere decir que tienes que tener mucho dinero. No quiere decir que tenés que tener una casa linda, un carro del último año. No, por favor. Entendé cuál es tu propósito. Todas esas cosas son herramientas, no son metas. Si vamos a tener un templo, vamos a tener un templo para que vaya de acuerdo a nuestra visión. ¿Qué queremos tener? ¿Un templo? No, queremos alcanzar almas. Y si vamos a usar un templo para hacerlo, armémoslo. Pero lo que nos importa son las almas, nos importa la comunidad, nos importa el prójimo. Nos importa más lo que hay en el corazón de Dios que lo que tenemos en las manos. Y Jesús le dice a la Odisea, me das asco, me enfermas con esa tu actitud de que sos rico. Y te has enriquecido y que con negocios aquí, con negocios allá. Y ahora no te hace falta nada. Jesús le dice, déjame decirte lo que es verdad. Él le dice, no sabes que de rico no tenés nada. Le dice, es más, sos desventurado, miserable, sos pobre, ciego y desnudo. Y esto lo está diciendo el verdadero, el fiel, el que no es engañado por apariencias. Él le dice esto a la iglesia. Le dice, tú piensas que eres rico, pero la verdad es que eres pobre, eres miserable, no tienes padre. Alguien dijo que hay gente pero tan pobre que lo único que tienen es dinero. No lo pueden gozar, no tienen familia con qué gozarlo, están escondidos de la ley. Y yo no sé cómo hay personas creyentes que tienen el descaro de decir, ay Señor, pero míralo a él cómo está, si no te sirve, no te honra, y mira la casa que tiene y el carro que tiene, y yo que te sirvo y diezmo, mira el cacharro que ando. Hay personas que hacen ese tipo de pregunta. ¿Cómo es que el salmista lo preguntó? Señor, ¿cómo es que el inconverso, cómo es que el impío tiene buenas posesiones? El problema es que estás midiendo la prosperidad con el materialismo. Eso no es. Pregúntale qué tanta paz tiene. Pregúntale qué tanto gozo. Pregúntale cuál es su esperanza. Hoy lo tiene y mañana no. En un segundo pierde sus materialismos. Mientras que tú y yo, nada nos separa del amor de Dios. Nada ni nadie. Y Jesús le aclara esto a la iglesia de la Odisea. Le dice, no te equivoques, no te equivoques. Que todo lo que tenés es material. ¿Quieres jactarte de casas? ¿Quieres jactarte de teatros? ¿Quieres jactarte de mercados? ¿Quieres jactarte de ropa? Por favor, todo es terrenal. No tenés nada. Tenés nada. Todo lo que tenés es temporal y terrenal. De lo eterno, ¿qué tenés? Nada. Sos pobre. Sos desnudo. Estás
aparte de ser pobre y desnudo, estás ciego, porque ni podés ver la realidad y la verdad en la cual vivís. La realidad es, iglesia, que esta iglesia de la Odisea simplemente era una reunión de personas. En realidad no eran una iglesia. Dios les habla a esta iglesia como que si les está hablando a inconversos. Lea la carta. Él no les está hablando como hijos. Les está hablando como creación. En algún momento la iglesia ha de haber empezado bien. Pero algo empezó a pasar en esta congregación, que cuando el Señor Jesús les manda esta carta, Él se dirige a ellos como personas que no lo conocen, como personas que no tienen herencia espiritual y eterna. Así se dirige Jesús a esta iglesia. Y no tiene área donde dice, pero hay unos cuantos de ustedes que están haciendo las cosas bien. Nadie en esta congregación se encontraron dignos de recibir ese reconocimiento de Jesús. Esta iglesia de la Odisea en realidad no era una iglesia. Se había convertido en una reunión de incrédulos. A lo mejor afuera en el rótulo tenían algo que decía Iglesia de Dios, ¿verdad? A lo mejor Jesús de Nazaret en el nombre. Pero cuando venían a reunirse no tenían nada del propósito de Dios. Que a mí me da miedo eso. Es posible yo venir a la iglesia todos los domingos, reunirme con un grupo de hermanos y pensar que estoy viviendo de acuerdo al propósito de Dios, cuando en realidad estoy demasiado ciego para ver que a Dios le doy asco. Puedo tener mucho, puedo tener plata en el banco, puedo tener esposo o esposa, puedo tener familia, puedo tener negocio, pero en realidad ser pobre, desventurado, desnudo, ciego. Señor, líbranos de llegar a ese nivel. Iglesia, quiero revelarle algo en esta mañana. Muchos de nosotros pensamos que el peor enemigo de la iglesia es el diablo, y no lo es. Porque al diablo lo resistimos y él corre. ¿Sabe cuál es el peor enemigo de la iglesia? La comodidad. Cuando nos sentimos cómodos, entramos en una rutina que ya conocemos. ¿Para qué necesitamos a Jesús? Si ya sabemos cómo hacer las cosas. Yo sé cómo funciona. Yo sé cómo alabar, cómo adorar. Sé hablar en lenguas, sé profetizar, sé predicar, sé enseñar. ¿Para qué necesito de Jesús? Es posible vivir de esa manera. Y la iglesia de la Odisea es ejemplo de que así es. El problema inicia cuando perdemos la perspectiva sana de quién Jesús es para mí. Cuando yo llego a pensar que a Jesús no lo necesito, ahí es donde está el problema. Si yo no pienso que Jesús es redentor porque yo soy pecador, me perdí. Si yo no pienso o entiendo que Jesús es dirección porque yo ando perdido, me perdí. Cuando yo no reconozco quién Jesús es en mi vida, ahí empiezo a perderme. Y podemos ver en la palabra de Dios que eso fue el problema que inició en la Odisea. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo se dirige a este problema en la iglesia de Colosa. Porque en esta iglesia se había perdido la perspectiva de quién era Jesús. Se dudaba de su divinidad. No, él es un ser creado, ¿verdad? Él no es Dios. Y Colosenses es uno de los mejores libros para tú y yo aprender sobre la deidad y la humanidad de Jesús. Él fue 100% hombre, 100% Dios aquí en la tierra, y lo sigue siendo ahí en el cielo a la diestra del Padre. Es Jesús. Y el apóstol Pablo se dirige a esta
herejía y dice, no, 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 reconozcan quién es Jesús para mantenerse derechitos. Y si usted ve en Colosenses capítulo 4, verso 16, terminando su carta, el apóstol Pablo le dice a los líderes de Colosa, y háganme favor, lean esta carta a los laodicenses. Búsquenlo, capítulo 4, verso 16. ¿Sí? Haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses esta carta. Y obvio que los de ellos se lea acá también. Pablo le había mandado una carta a los laodicenses, no está en nuestro canón, pero sabemos que la carta de Colosenses que habla sobre la persona de Jesús, Pablo se lo pidió que se lo leyeran a los de la Odisea. Esta carta se escribe aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Si se la leyeron o no, supongo que sí. El Señor les trató de enviar un mensaje. Pero luego en aproximadamente en el año 95 después de Cristo se escribe la carta del Apocalipsis. Y parece que no fueron entendiendo. El problema es que las bendiciones materiales nos llevan a crear una idea que no necesitamos de Dios. Ese es el problema. A veces Dios no nos da bendición material porque no sabemos cómo manejarla. Pensamos que la bendición material es para nosotros gozarla solamente. Y sí, cuando Dios te bendice materialmente, sí, debes de gozarla tú y tu familia, pero entender que ese no es el propósito. Ese es algo adicional que tú la goces. Si Dios te da algo en tus manos es porque Él ya tiene un propósito para lo que Dios te dio. Si tú no le preguntas a Dios qué hacer con $5, tampoco le vas a preguntar a Dios qué hacer con $500,000. No importa que tú quieras convencerme que lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Si no lo haces con 5, no lo harás con 50. La gente dice que el dinero cambia a las personas. No, el dinero no cambia a nadie. El dinero lo que hace es magnifica lo que ya eres. No, el dinero no cambia a nadie. Si eres tacaño, vas a ser tacaño con dinero. Si eres generoso, vas a ser generoso con dinero. El dinero no cambia a nadie. Magnifica lo que ya eres. Por eso si eres fiel con 5, vas a ser fiel con 50 y fiel con 500,000. El problema es cuando nosotros no entendemos quién y qué es Jesús en nuestra vida. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de la Odisea, muchachos, me dan asco. Porque piensan una cosa, pero la realidad es otra. Y mire lo que le dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que entonces seas rico. ¿Quieres jactarte de riquezas? Consíguelas conmigo. ¿Quieres de verdad tener plata, de verdad ser rico, próspero? Cómpralo conmigo. Y conmigo no se compra con dinero. Conmigo aquí no hay precio cash. Aquí hay propósito. Yo tengo algo más grande. Demando algo más valioso que el mugroso dinero. Él le dice, si quieres jactarte de riqueza, quieres jactarte de abundancia, quieres tener ego sobre algo bueno que tienes, cómpralo de mí. Yo sé que tú estás en un centro bancario donde todo el dinero del mundo se procesa, pero eso vale nada. Le dice, ¿quieres ser rico? Cómprame a mí lo que yo tengo que venderte. Oro refinado por fuego. Y le dice, y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Tú te crees que tienes mucho con esa lana negra que procesa ahí en la Odisea? Que porque los emperadores y los reyes y los líderes la están usando, ¿tú crees que tú tener una te hace rico? Le dice, por favor, ¿de verdad querés tener plata, querés tener renombre? Comprá vestiduras blancas de mí. Y aquí esta vestidura blanca usa una palabra que no tiene que ver tanto con el color, sino que con el material, un material que deslumbra. Y Jesús le dice, cambia tus vestidos negros por vestiduras blancas conmigo.
En otras palabras, Él les está retando para entender que ellos han perdido su propósito. Y dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo creo que lo que más le frustraba al Señor es que esta gente, teniendo medicina para los ojos, no podían ver bien. Te jactas de tener medicina que cura los ojos. Estás contento porque aquí la gente viene para poder ver bien. Tú, estando en ese lugar, no ves bien. Tenés la vista opaca. Y le dice, unge tus ojos con colirio para que puedas ver que eres pobre y no rico. Y él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oh, iglesia, es posible estar aquí en la casa de Dios y no estar cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y luego Jesús termina diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué es que Jesús está llamando a la puerta? Sí, yo no puedo llamar a la puerta si estoy adentro. Si estoy llamando a la puerta es porque estoy del otro lado, ¿sí? No estoy, alguien me sacó. ¡Ey! ¡Ey, ábreme! ¡Ey! En algún momento sacaron a Jesús de la iglesia, de sus asuntos. Seguían viniendo los domingos, pero no se daban cuenta que Jesús ya no estaba ahí. Estaban engañados por sus bienes materiales, por su nivel social. Y Jesús le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, yo entraré a él. Cenaré con él. Y él conmigo. Está hablando a una iglesia. Está hablando a una iglesia, a un pueblo que dice ser suyo, pero no lo es. El cenar en aquellos tiempos era algo íntimo, algo de horas. No era agarrar un plato y sentarse a la televisión a ver lo que estaban dando. No, era una ceremonia, un ritual, la cena. Y el Señor le dice, si me dejas entrar de nuevo a donde dices que yo estoy. Y termina diciendo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Wow. El llamado que se le hace a esta iglesia es un llamado a un pueblo que no tiene a Jesús como su Dios. Es a un pueblo que no conoce su propósito, mucho menos lo cumple dentro del cuerpo de Jesucristo. Y yo no sé, a lo mejor algunos de nosotros en esta tarde tenía que escuchar ese llamado de parte de Jesús. ¿Estás seguro que estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te puso aquí? O a lo mejor te desviaste por perseguir las posesiones materiales. A lo mejor te desviaste por conseguir más dinero, en un nivel social más alto, una casa más grande, un mejor carro. A lo mejor te endeudaste para conseguir carro. Alguien dijo, solo porque podés hacer los pagos a fin de mes no quiere decir que lo podés comprar, lo debes comprar. A veces nos perdemos tanto en las posesiones materiales que perdemos nuestro propósito. Perdemos nuestro puesto delante de Dios. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Qué hay en el corazón de Jesús para mí aquí en la tierra? Me llama la atención que Jesús, el autor de esta carta, dice, yo escribo al ángel de la Odisea. ¿Quién escribe? El amén, el testigo fiel, el verdadero.
el que tiene la última palabra te escribe. El que de verdad sabe lo que está pasando, te escribe el amén. Punto. Si yo hablé, esto es lo que es. Y también el principio de la creación de Dios es esto. En otras palabras, desde el principio Él es y hasta el final Él es. Todo lo de en medio está bajo su supervisión y su control. No es engañado por apariencias, así que su palabra es lo que cuenta. A lo mejor hay personas que pensamos que estamos bien y el Señor hoy nos dice, no, estás desnudo. Habemos personas que decimos, no, yo estoy clarito en mi posición por el Señor. No, y el Señor dice, espérate, estás ciego. No dejemos ser engañados por el enemigo. ¿Qué posición tiene Jesús en nuestro corazón? Y no importa si ya lo aceptaste hace 60 años atrás. Es buenísimo reevaluar nuestro compromiso con el Señor. Y esta tarde, para terminar estos 7 mensajes a la iglesia, creo que es una buena oportunidad para nosotros venir a los pies de Jesús, arrepentidos, y confesarlo como Señor y Salvador. ¿Sabe qué? Esta tarde ni vamos a hacer la invitación a los que nunca lo han hecho. Vamos a hacer la invitación general a todos los que estamos acá. Porque es posible que aún como iglesia nosotros nos perdamos. Y yo me voy a asegurar que cada persona que está acá por lo menos tiene la oportunidad de confesar al Señor Jesús como Salvador y creer en su corazón que Él es el único que nos puede salvar. Él es el único al cual nosotros debemos compromiso y lealtad. Así que ahí donde usted está, no importa si ya lo ha hecho, yo le voy a invitar a que arregle cuentas con Jesús. Cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, quien vino y murió para pagar por mis pecados. Te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Limpia mi pecado y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame tu propósito y echa fuera todo lo que no viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste esta oración, quiero dejarte saber que es la mejor decisión de tu vida. Aunque lo hayas hecho de nuevo, es la mejor decisión de tu vida. Asegúrese, iglesia, asegúrese que no perdemos nuestro propósito buscando posesiones materiales. Lo que importa es lo eterno, no lo temporal. Y no cometamos el error de la iglesia de la Odisea de causar asco a nuestro Padre Celestial. A diario busquemos su presencia. A diario alimentémonos con su palabra y asegurémonos que estamos viviendo una vida de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Alguien puede decir amén en esta tarde? Amén, amén. Póngase de pie, déjeme bendecirlos. Que Jehová los bendiga y Jehová los guarde. Que nuestro Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de ustedes su paz. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros.